Hola, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Los invito a que me acompañen en la reflexión del día de hoy que tiene por nombre ¿Por qué hay tantas ovejas descarriadas? Los invito a que me ayuden en la lectura de Primera de Pedro capítulo 2 versículo 25 en el cual nos dice porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestra alma. Con toda seguridad, cada uno de nosotros conoce una o varias personas que antes eran cristianos fieles en sus iglesias y ahora por algún motivo ya no congregan, ya no siguen caminando en los caminos del Señor, sino que se han vuelto a la vida mundana y ahora no quieren nada con la iglesia, ni mucho menos con los caminos de Dios. Y a estas personas la palabra de Dios les tiene un nombre, las llama ovejas descarriadas. La palabra descarriar significa salirse del camino recto o correcto, ya sea en un sentido físico o en un sentido figurado. En su uso más literal, descarriado se refiere a algo o a alguien que se ha desviado del camino o la ruta prevista. Por ejemplo, un animal que se ha separado de su rebaño o un tren que se ha salido de las vías puede ser descrito como descarriado. En el sentido espiritual, descarriado a menudo se refiere a alguien que se ha apartado de los caminos de Dios. En el contexto cristiano, podría referirse a alguien que ha dejado de vivir según los principios cristianos. Entonces, ¿cuál puede ser la causa o el motivo por el cual hay tantas ovejas descarriadas? Veamos la respuesta a esta pregunta por medio de la palabra de Dios. Uno, ¿por qué pueden haber tantas ovejas descarriadas? Es por los pastores que no apacientan a las ovejas del rebaño. En el libro de Ezequiel capítulo 34 versículo 1 al 6 nos dice lo siguiente: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacienten a sí mismos. ¿No apacientan los pastores al rebaño? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada de Goyay. Mas no apacentáis a las ovejas, no fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la pierna quebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que te habéis enseñorado de ellas con dureza y con violencia, y andan errante por falta de pastor. Y son presa de todas las fieras del campo. Se han dispersado, anduvieron dispersas mis ovejas por todos los montes y todos los collados altos, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. No hubo quien buscase ni quien preguntase por ella. Es por eso que debemos comprender que la principal labor de un pastor en las congregaciones tiene que ser apacentar a las ovejas del Señor. Eso es lo que leemos en el versículo 2 y 3. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, que así ha dicho el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. La palabra apacentar que vemos nosotros aquí en la Biblia significa dar de comer o alimentar, que quiere decir que los pastores tienen la responsabilidad y la obligación delante de Dios de apacentar a su congregación, proporcionándole enseñanzas y orientaciones espirituales. Pero es muy lamentable que muchas ovejas en las congregaciones no son apacentadas, porque sus pastores no preparan buena palabra para las ovejas que el Señor les ha encomendado para su cuidado, y solamente se dedican a contar anécdotas, historias, chistes, y las ovejas no crecen espiritualmente, sino que se debilitan y se vuelven cristianos faltos de fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, no por oír historias, sueños y charlatanería, como podríamos decir. En el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nuestro Dios quiere que sus ovejas sean alimentadas con pastos suculentos,
¿Qué quiere decir esto? Leamos Ezequiel capítulo 34 en el versículo 14. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Es decir, la palabra que alimenta, que edifica, que nos confronte, que nos motive a cambiar nuestra vida para agradar a Dios y que nos enseñe a conocer y querer conocer cada día más al Señor, es la que a nosotros debe entregarnos el pastor. Pero también la palabra de Dios nos dice que no solamente porque nos preparan el buen alimento y que nosotros debemos recibir como ovejas entregadas a su cuidado, es porque nosotros nos podemos apartar del rebaño, sino que también porque las ovejas se pueden volver descarriadas porque los pastores las han tratado con mucha dureza. En el versículo 4 nos dice: no fortalecisteis la débil, ni curasteis la enferma, no vendasteis la pierna quebrada, ni volviste al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñorado de ellas con dureza y con violencia. A muchos pastores se les ha olvidado que las ovejas no son de su propiedad, sino que son del Señor y están para ser cuidadas en el rebaño, no para enseñorarse de ellas con menosprecio o con prepotencia, porque el único que ha dado su vida por sus ovejas es nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que somos ovejas de su rebaño, porque Él ha dado su vida por nosotros. Juan capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. El segundo motivo por el cual la palabra del Señor nos enseña que hay muchas ovejas descarriadas es porque las ovejas la apartan a las otras ovejas con malas actitudes. Eso lo vemos en Ezequiel capítulo 34, versículo 20-21 y lo explicamos. Por tanto, así les dice Jehová el Señor: he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles hasta que las echasteis y las dispersasteis. Es duro reconocer que muchas personas que han abandonado el rebaño del Señor es por causa de otros mismos cristianos o otras ovejas que podríamos llamarlas, porque esas se han apartado porque esos otros cristianos, con sus actitudes de menosprecio, con sus actitudes de rechazo por sus críticas, las han desanimado al hermano a seguir en los caminos de Dios y prácticamente la han echado de la iglesia o, como dice la palabra, la han dispersado a causa de esa actitud negativa. A muchas ovejas del rebaño del Señor se les ha olvidado que las iglesias no solamente tienen que ser una comunidad de fe, sino que una comunidad de amor, como así lo dice la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros de corazón puro. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y que no ame a su hermano, no es hijo de Dios. Entonces, el programa del día de hoy tiene por nombre o título: ¿por qué hay tantas ovejas descarriadas? 1, por malos pastores. 2, por ovejas que tienen un mal comportamiento hacia otros hermanos, otra oveja, como podríamos verlo, como lo estamos viendo acá en la palabra. Y otro es porque muchas de esas ovejas descarriadas tienen un corazón lleno de soberbia. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5 nos dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En el capítulo 5 de la primera carta de Pedro, el apóstol está dando enseñanza y recomendaciones para los pastores o ancianos y para la congregación que son pastoreados.
Y encontramos en estas palabras que dice, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. El Señor, por medio del apóstol Pedro, llama a todos los creyentes a someterse mutuamente, pero esta sumisión, recuerden, la sumisión no es una señal de debilidad, es una manifestación de amor y de respeto mutuo. En esto es lo que quiere reforzar Pedro para la comunidad cristiana. Esto es necesario, el amor, el respeto, es necesario para mantener la unidad, para fomentar la armonía, para fomentar el servicio desinteresado, reflejando como siempre en todo como ejemplo a Cristo. En el rebaño del Señor es donde nosotros debemos aprender los valores cristianos de la obediencia, la humildad, el perdón, el respeto, el amor, etc. Pero ahí es donde muchos cristianos aún mantienen ese corazón lleno de soberbia y reaccionan ante la corrección, ante la opinión, ante cualquier situación que uno observe que está desviándose de los caminos, o sea, descarriando a esta oveja. Ellos reaccionan con altanería, reaccionan con prepotencia. Y son estos los cristianos que con un corazón lleno de soberbia y altanería se vuelven ovejas descarriadas. ¿Por qué? Porque prefieren apartarse del rebaño antes que ser humildes. Prefieren apartarse y alejarse antes de dejarse someter a las normas de la iglesia o a las autoridades que el Señor ha establecido en su rebaño. Y esto es lamentable, porque no reconocen, estas personas que prefieren ser ovejas descarriadas, no reconocen que la soberbia lo único que trae a sus vidas es quebrantamiento y dolor. En Levíticos capítulo 26, versículo 19 nos dice, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestros cielos como hierro y vuestra tierra como bronce. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ya no ser ovejas descarriadas? Cualquier sea la causa por la cual nosotros nos hayamos alejado de la iglesia, cualquier sea la causa por la que nosotros nos hayamos descarriado de los caminos del Señor, ya sea porque hemos sido lastimados por un pastor en algún rebaño, porque hemos sido lastimados por otra oveja, por otro hermano, o porque nuestro corazón está lleno de soberbia, la respuesta es la misma para estas tres situaciones. Tenemos que volver para ser sanados y restaurados por nuestro Dios. En Ezequiel capítulo 34, versículo 14, 15 y 16 nos dice, en buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la pierna quebrada y fortaleceré al débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Ya no siga siendo una oveja descarriada. Vuelve hoy al rebaño de nuestro Dios y nosotros, al no convertirnos en esas ovejas descarriadas, debemos ser humildes. Tengamos un corazón lleno de amor para con nuestro Señor. Para que ese buen pastor que dio su vida por nosotros siga glorificándose en nosotros. ¿Quién es? Es nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. Gracia y paz a sus vidas. Chau, chau, chau.